Influencia total. Domina la comunicación. Convence a cualquiera y lidera con tu voz. Capítulo 2. Planificación y preparación sin complicaciones. El verdadero valor de un hombre debe medirse por los objetivos que persigue. Marco Aurelio. El 90% del éxito como orador depende, sin lugar a dudas, de que tan bien prepares tu discurso. Ernest Hemingway escribió alguna vez: debes conocer 10 palabras por cada palabra que escribes, o el lector sabrá que lo que dices no es auténtico. En el arte de hablar en público, esta exigencia se multiplica. Debes leer e investigar 100 palabras por cada palabra que pronuncies, o el oyente notará al instante que estás improvisando. Y lo que es peor, percibirá que no tienes un conocimiento profundo del tema. A menos que estés no solo preparado, sino sobrepreparado, tu mensaje carecerá del peso necesario para ser creíble. Una preparación deficiente frente a una audiencia inteligente y exigente destruye automáticamente tu credibilidad, tu ethos. Si no estás preparado, o si incluso llegas a admitir que no eres un experto en el tema, perderás la atención y la confianza del público de inmediato, sin importar cuán valioso sea tu mensaje. Por el contrario, una preparación rigurosa se nota de inmediato. Eleva tu credibilidad, impresiona a los oyentes y los hace más receptivos a tu mensaje. Comienza por conocer a tu audiencia, demografía y características. El punto de partida de toda preparación debe ser siempre tu audiencia. Recuerda, no se trata de ti, se trata de ellos. Empieza con la mentalidad de un investigador de mercado, decidido a comprender profundamente a su público. ¿Quiénes son exactamente? ¿Quiénes estarán ahí sentados, escuchándote? Esta es la clave de una presentación efectiva y una preparación verdaderamente sólida. A continuación, te presento algunos elementos demográficos clave que puedes usar para adaptar tu discurso de forma estratégica. Edad e intervalo de edad. ¿Cuántos años tienen los miembros de tu audiencia y cuál es el rango de edades? Los públicos más jóvenes tienen marcos de referencia distintos, conocimientos culturales diferentes y una manera distinta de procesar la información en comparación con los públicos mayores. Conocer su edad es crucial para ajustar el tono y los ejemplos que vas a usar. Género. ¿Cuál es la composición de género del grupo al que te vas a dirigir? A veces el público será una división equitativa entre hombres y mujeres. Otras veces, puede ser un 95% masculino o femenino. Esta variable influirá directamente en el lenguaje que utilices, en las referencias culturales que elijas y en la forma en que abordes determinados temas. Ingresos. ¿Cuáles son los niveles de ingreso de las personas en tu audiencia? ¿Cuánto ganan, en promedio? ¿Cuál es el rango, desde el menor hasta el mayor ingreso? Y aún más importante, ¿cómo generan esos ingresos y qué factores los influyen? Conocer esta información te permite hacer referencias económicas o financieras de una forma que resulte natural, aceptable y relevante para la mayoría de tus oyentes. Educación. ¿Cuál es el nivel educativo de tu audiencia? ¿Son graduados de secundaria? ¿Universitarios? ¿Tienen formación en artes liberales o en ingeniería? Saber esto te ayuda a elegir ejemplos, ilustraciones y vocabulario que conecten con sus referentes culturales y experiencias académicas. Ocupación. ¿A qué se dedican profesionalmente? ¿Cuánto tiempo llevan en su campo? ¿Cuál es el contexto actual de sus industrias? ¿Están atravesando un momento de crecimiento o un periodo de crisis? Todas estas variables te permiten conectar con su realidad y hablar desde un lugar de empatía e inteligencia. Situación familiar. ¿Cuál es la situación familiar predominante? ¿Son en su mayoría personas casadas, solteras, divorciadas o viudas? ¿Tienen hijos? ¿Viven en familia? Estos detalles, lejos de ser superficiales, te permiten entender su estilo de vida, sus prioridades y sus preocupaciones diarias. Familiaridad del público con tu tema. ¿Qué tan familiarizada está tu audiencia con el tema que vas a exponer? ¿Qué tanto saben ya? ¿Son principiantes o tienen cierto nivel de experiencia? Este factor será determinante para decidir si tu charla debe ser más técnica y profunda, o más introductoria y general. Conclusión parcial. La preparación no es una etapa que se pueda improvisar o tomar a la ligera. Si aspiras a transmitir un mensaje poderoso y memorable, comienza por conocer a quién vas a hablarle. Solo desde ahí podrás construir un discurso que no solo se escuche, sino que se entienda, se sienta y se recuerde. ¿Cómo piensan? Para analizar cómo piensa tu audiencia, comienza haciéndote las siguientes preguntas. ¿Cuáles son sus metas y aspiraciones? ¿Cuáles son sus esperanzas y miedos en relación con el tema que vas a tratar? ¿Qué necesidades tienen que tú puedes satisfacer con tus comentarios y tus ideas?
¿Cuáles son sus valores y creencias? ¿Cuál es su orientación política? ¿Qué tipo de convicciones o sentimientos religiosos poseen? ¿Cuáles son sus preocupaciones, inquietudes o problemas? Comprender el contexto emocional que las personas traen consigo cuando se presentan a tu charla puede ser enormemente útil para establecer una conexión real con ellas. Si tienes la oportunidad, consulta con los organizadores del evento estas preguntas con anticipación y estudia los sitios web y materiales publicados por la organización. Eso te ayudará a obtener respuestas valiosas. Deseos compartidos. Es esencial que identifiques qué sueños, objetivos o ideales comparten las personas a las que te vas a dirigir. Permíteme darte un ejemplo personal. Suelo hablar ante audiencias formadas por profesionales de ventas, emprendedores, dueños de negocios y personas que trabajan en marketing de redes. El denominador común entre todos ellos es claro: desean alcanzar el éxito financiero. Por lo tanto, todo lo que les digo está vinculado a cómo pueden aplicar determinadas ideas para aumentar sus ingresos y mejorar su rentabilidad. El resultado: se inclinan hacia adelante, prestan atención a cada palabra, en muchas ocasiones, terminan dándome una ovación de pie. Tú también puedes lograr ese nivel de impacto. ¿Qué ocurre en sus vidas? Recuerdo una ocasión en la que fui contratado para hablar ante una gran corporación nacional que vendía sus productos a través de minoristas y distribuidores en todo el país. Mi intervención estaba programada justo después de que los ejecutivos de la empresa hicieran un anuncio trascendental. En 30 días, la compañía comenzaría a vender directamente al consumidor, a los mismos precios que ofrecían los vendedores. La diferencia era que, si el cliente compraba directamente de la fábrica, la empresa le devolvería en forma de descuento el monto de la comisión que normalmente iría al vendedor. Como puedes imaginar, los vendedores presentes estaban conmocionados. Toda su vida profesional, sus ingresos y su estabilidad económica dependían de las comisiones que ganaban dentro de esa red de distribución. Con la nueva política, los clientes podían adquirir directamente los productos al mismo precio y con la comisión descontada. Era como si les hubieran quitado la silla de debajo de los pies. La empresa me contrató, pagó mis honorarios y me puso frente a un auditorio con una misión clara: motivar a esos vendedores a seguir trabajando, aunque su principal fuente de ingresos acabara de ser drásticamente reducida. Aún recuerdo con claridad sus rostros. Estaban atónitos, incrédulos. Me miraban como si fuera un emisario hostil, enviado por la corporación para suavizar el golpe que acababan de recibir en su economía personal. Sin embargo, porque sabía de antemano lo que había ocurrido, al menos estaba preparado para hablar con eficacia a una audiencia reacia, en muchos casos, profundamente molesta. Por eso, vale la pena tomarse el tiempo para investigar qué está ocurriendo dentro de la empresa o del grupo al que vas a dirigirte. Haz tu tarea. Ve más allá de los datos demográficos y las características básicas. Cuando vayas a hablar ante profesionales de una industria específica, una asociación empresarial o cualquier otra organización, debes investigar a fondo qué está pasando realmente en ese sector antes de subir al escenario. ¿El mercado es favorable o desfavorable para lo que venden? ¿Están creciendo, estancados o en declive en el contexto actual? ¿Qué tendencias económicas, políticas o sociales los están afectando en este momento? Estas preguntas son esenciales para construir un mensaje que no solo sea escuchado, sino que resuene con la realidad concreta de tu audiencia. Y aquí tienes otros factores que debes investigar cuidadosamente al preparar una charla o presentación. Considera lo que está ocurriendo en sus negocios. En una ocasión, me invitaron a hablar ante un numeroso grupo de directivos de una gran corporación multinacional. La empresa acababa de anunciar una serie de despidos en todos los niveles de gestión, y mi audiencia estaba compuesta por quienes aún conservaban su puesto. Sin embargo, justo antes de que subiera al escenario para hablar sobre productividad personal y liderazgo eficaz, la compañía lanzó un nuevo comunicado anunciando más despidos, esta vez afectando directamente a muchos de los presentes. El resultado fue una audiencia fría, apática, visiblemente tensa. Nadie podía concentrarse en lo que yo decía, todos estaban pensando en si serían los próximos en salir. No era el mejor contexto, pero lo verdaderamente importante es que uno debe conocer este tipo de cosas de antemano. Tómate el tiempo necesario para averiguarlo. Infórmate sobre el entorno local. Conoce bien el contexto de la ciudad donde vas a hablar. En más de una ocasión me ha tocado presentarme en lugares donde el equipo local había ganado o perdido una final deportiva importante 1 o 2 días antes. Estos eventos tienen un impacto emocional fuerte, y es fundamental que los menciones en tu introducción. Si los ignoras,
corres el riesgo de parecer desconectado, como alguien externo que no entiende a su audiencia. Y una audiencia que no se siente comprendida, se desconecta. Ten presente a quien más han escuchado recientemente. Otra parte crucial de tu preparación es investigar las experiencias anteriores de tu público con otros conferencistas. ¿Quiénes han hablado antes para ellos? ¿Sobre qué temas? ¿Cómo fue la recepción? ¿Les gustaron? ¿Salieron decepcionados? ¿Por qué? Si hubo una intervención que disfrutaron, ¿qué fue lo que más les impactó? ¿Qué dijo ese orador que resonó con ellos? Si formas parte de un evento con varios ponentes, averigua quién hablará antes que tú. ¿Qué temas abordará? También conviene saber quién habló en la reunión anterior y cómo reaccionó el público. Toda esta información es oro para preparar una intervención relevante y eficaz. Adapta tu mensaje a las preocupaciones e inquietudes específicas del público. Hace poco hablé ante una audiencia de 4.000 personas. Invertí una buena cantidad de tiempo en preparar mis comentarios, apoyándome en conversaciones profundas con los principales organizadores del evento. Como resultado, durante los 90 minutos de mi charla logré entretejer los temas clave de la empresa, sus preocupaciones más urgentes, los desafíos competitivos y las proyecciones de futuro en una narrativa coherente y poderosa. Al finalizar, la presidenta de la compañía me tomó aparte y me dijo que había sido una de las mejores presentaciones que había escuchado en su carrera. Me explicó que, en ocasiones anteriores, habían contratado a conferencistas con tarifas elevadas que prometieron personalizar sus discursos, pero que en realidad no hicieron ningún esfuerzo por conectar con la situación real de la organización. Desde sus primeras palabras se notaba que no habían hecho la tarea. Ninguno de ellos fue invitado a volver. Empieza con el final en mente. Nunca pierdas de vista lo que yo llamo la pregunta clave. Si pudieras entrevistar a los asistentes después de tu intervención y preguntarles, ¿qué aprendiste de mi charla y qué vas a hacer diferente a partir de ahora? ¿Qué te gustaría que respondieran? Cuanto más clara y específica sea tu respuesta a esta pregunta, más fácil te resultará diseñar y estructurar tu presentación para que logres ese objetivo en el tiempo que se te ha asignado. Mira el reloj. Además, debes tener absoluta claridad sobre el tiempo asignado y la estructura esperada de tu intervención. En algunas ocasiones, el público espera que hables durante el 75% del tiempo y reserves el resto para una sesión de preguntas y respuestas. En otras, el organizador del evento querrá que uses el tiempo completo sin interrupciones. Sea cual sea el formato, es fundamental que termines exactamente cuando dijiste que lo harías. Muchos discursos, conferencias y reuniones están cuidadosamente coreografiados con precisión milimétrica. Recuerdo, por ejemplo, una ocasión en la que me invitaron a hablar ante un auditorio de 5.000 personas. Los organizadores eran tan meticulosos que me pidieron el texto completo de la charla por adelantado, y además me pagaron para presentar esa misma charla ante un pequeño grupo de ejecutivos que la revisarían y harían sugerencias. Su principal preocupación no era el contenido, sino el número exacto de minutos que duraría mi presentación. El día del evento, el orador que me precedía tenía asignados 22 minutos. Habló durante 28. Desde detrás del escenario podía ver el caos. Los organizadores estaban fuera de sí, consumidos por el estrés, la ansiedad y la frustración. Poco les importaba lo que el conferencista hubiera dicho. Lo único que les molestaba era que había alterado toda la programación al excederse. Nunca más fue invitado a participar. Una vez hecho el trabajo de investigación, prepárate. Existe un método de preparación muy eficaz que he utilizado durante años. Comienzo con una hoja en blanco. Escribo el título de la charla en la parte superior. Luego redacto una sola frase que defina con precisión el propósito de la intervención. ¿Cuál es el trabajo que debe cumplir ese discurso? Después, me impongo la disciplina de hacer un volcado de ideas. Anoto absolutamente todo lo que me venga a la mente y que pueda ser útil en esa charla. Ideas, frases, estadísticas, reflexiones, anécdotas, ejemplos. Escribo sin parar. A veces termino con 2 o 3 páginas repletas de notas. A partir de ese material, empiezo a seleccionar elementos clave y los organizo en una secuencia lógica, de manera que la presentación fluya con naturalidad de principio a fin. Tú también puedes hacerlo. Te sorprenderá la cantidad de ideas que emergen cuando te fuerzas a escribir 20, 30 o incluso 50 puntos relevantes para tu intervención. Una vez que tengas todos esos puntos sobre la mesa, repásalos con un bolígrafo rojo y marca aquellos que tendrán el mayor impacto. Ordénalos con intención, uno tras otro, y verás cómo la charla comienza a tomar forma por sí sola. La fórmula PREP.
Una vez que hayas elegido los puntos clave, puedes aplicar lo que se conoce como la fórmula PREP para cada uno de ellos. P. Punto de vista. Comienza exponiendo claramente tu idea, afirmación o creencia. Ejemplo: más personas ganarán más dinero en los próximos 10 años que en los últimos 100. R. Razones. Expon por qué sostienes ese punto de vista. Ejemplo: el número de millonarios y multimillonarios, la mayoría hechos a sí mismos en una sola generación, ha crecido un 60% en los últimos 5 años, y esa tasa de crecimiento se está acelerando. Ejemplo: ilustra tu argumento con datos o casos concretos. Ejemplo: en 1900, había unos 5.000 millonarios en Estados Unidos y ni un solo multimillonario. Para el año 2000, ya eran 5 millones de millonarios y más de 500 multimillonarios. En 2007, según Business Week, había 8.900.000 millonarios en EU. Y más de 700 multimillonarios en el mundo, la mayoría de primera generación. P. Punto de vista, reiterado. Reafirma tu idea inicial para reforzarla y dejarla bien asentada. Ejemplo: nunca antes en la historia hubo más oportunidades para ti, que formas parte de la minoría creativa, de alcanzar el éxito financiero, salvo las que vendrán mañana y en los próximos años. La clave está en la estructura, en el respeto absoluto por el tiempo, y en una preparación tan rigurosa que te permita hablar no solo con convicción, sino también con precisión quirúrgica. La fórmula PREP en acción. Veamos un ejemplo de cómo se aplica la fórmula PREP. Este es, sin duda, el mejor momento de la historia para estar vivo. Afirmación. Tenemos la tasa más alta de propiedad de vivienda, el nivel más bajo de desempleo y la economía de más rápido crecimiento en el mundo industrializado. Razones. Tan solo el año pasado, más de 1 millón de estadounidenses iniciaron sus propios negocios y se lanzaron al mar del emprendimiento para aprovechar las oportunidades de la economía actual. Ejemplo. Precisamente porque vivimos un momento tan favorable, más personas generarán más riqueza en los próximos años que en los últimos 100 años juntos. Reafirmación de la idea central. Puedes estructurar cada punto clave de tu presentación usando esta fórmula tan sencilla. Su eficacia para persuadir a una audiencia y lograr que adopte tu mensaje es extraordinaria. El método del limpiaparabrisas. Otra técnica poderosa para estructurar tu exposición es el llamado método del limpiaparabrisas. Como bien sabes, el cerebro humano tiene 2 hemisferios: el izquierdo, que responde a los datos y a la lógica, y el derecho, que se activa con las emociones, las historias, las citas y los ejemplos. La idea es simple: afirmas un hecho y luego lo acompañas con una historia. Presentas otro dato y lo refuerzas con una cita. Añades otra afirmación y le das vida con un ejemplo. Das una cifra y la ilustras con una situación concreta. Vas y vienes entre ambos hemisferios, como los movimientos de un limpiaparabrisas. Para preparar una exposición con este enfoque, toma una hoja de papel y traza una línea en el centro. En la columna izquierda, anota los hechos o puntos que deseas comunicar. En la columna derecha, coloca la historia, cita o ilustración que respalde cada punto. Así, por cada elemento lógico, tienes un recurso emocional que lo refuerza. Cuando hables usando este método, activarás simultáneamente ambos lados del cerebro de tu audiencia. Se inclinarán hacia adelante, atentos a cada palabra. Lograrás mantener su atención de principio a fin. El método de los círculos. Otra manera eficaz de planificar tu presentación es mediante imágenes o diagramas visuales. Una técnica que yo utilizo consiste en dibujar una serie de 5 círculos grandes alineados verticalmente en el centro de la hoja. Cada círculo representa una parte fundamental de la charla. El primer círculo contiene la introducción, ese arranque diseñado para captar la atención y preparar el terreno. Los 3 círculos centrales corresponden a los puntos clave que vas a desarrollar. El último círculo, naturalmente, representa la conclusión. Si la exposición es más larga, puedes trazar 7 círculos e incluso utilizar una segunda hoja si lo necesitas. Sin importar la extensión, el primer y el último círculo siempre serán tu apertura y tu cierre, mientras que los círculos intermedios servirán para estructurar las ideas en un orden lógico y persuasivo. Planifique cuidadosamente la apertura y el cierre. El inicio de un discurso es crucial. Deberías redactarlo palabra por palabra y ensayarlo una y otra vez, mentalmente, en voz alta y frente al espejo. Tus primeras frases son las que establecen el tono, generan expectativas y transmiten con claridad el mensaje que quieres compartir.
No pueden quedar a la improvisación. Lo mismo ocurre con el final. Planifica tus palabras de cierre con el mismo nivel de detalle. Piensa exactamente cómo vas a terminar tu intervención. Si por alguna razón te reducen el tiempo asignado, al menos sabrás cómo concluir tu charla de manera efectiva y memorable. Dale vida visual a tu discurso. Mientras preparas tu presentación, considera cuidadosamente los elementos visuales que pueden ayudarte a ilustrar tus puntos. Las imágenes, los gráficos, los objetos o cualquier recurso visual adecuado puede reforzar tus ideas y hacer que tu mensaje cobre vida ante los ojos del público. La técnica de la varita mágica. Uno de los recursos más efectivos que utilizo al hablar en público es lo que llamo la técnica de la varita mágica. Mientras estoy exponiendo, saco de mi bolsillo un bolígrafo dorado y digo algo como: imaginen que tienen en sus manos una varita mágica y que pueden agitarla sobre esta situación hasta convertirla en algo perfecto en todos los sentidos. ¿Cómo se vería? Agito la varita mágica y hago una pausa para que cada persona pueda visualizar lo que sería una solución ideal. Luego, presento una serie de estrategias y técnicas prácticas que les permitirán acercarse a esa versión mejorada de su realidad. El uso de PowerPoint en tus presentaciones. Decidir si usar o no PowerPoint depende de múltiples factores. En el mundo del discurso profesional existe una frase conocida: muerte por PowerPoint. Muchos oradores han llegado a depender tanto de sus presentaciones visuales que terminan perdiendo la fuerza de su mensaje y la conexión con la audiencia, atrapados en una sucesión de diapositivas que apagan su carisma. Dicho esto, PowerPoint puede ser una herramienta excelente si se utiliza con criterio. Aquí algunos principios clave. La regla del 5x5. Como norma general, nunca deberías mostrar más de 5 líneas por diapositiva, y cada línea no debería tener más de 5 palabras. Ir más allá puede sobrecargar la pantalla, distraer o incluso confundir al público. Si estás en una sala pequeña o con un grupo reducido, puedes permitirte cierta flexibilidad, pero siempre con mesura. Sea cual sea el número de puntos, preséntalos de uno en uno, a medida que los vas comentando. No cometas el error de proyectar toda la diapositiva completa desde el inicio, ya que el público se pondrá a leer por su cuenta y dejará de prestarte atención. Recuerdo una ocasión en la que participé como ponente en una empresa multinacional. El presidente habló durante 1 hora antes de mi intervención. Su presentación consistía en una única diapositiva llena de números dispuestos en filas y columnas, ilegibles para la mayoría. Durante toda su intervención, se limitó a comentar esas cifras mientras miraba la pantalla, sin dirigir la palabra a su audiencia. Como era el presidente, todos lo escucharon con respeto, pero fue una experiencia agotadora y frustrante. No caigas en esa trampa. Mira a tu audiencia. Otro principio clave: mantén siempre el contacto visual con tu audiencia. Coloca tu computadora portátil frente a ti, de modo que puedas ver lo mismo que ellos sin tener que darles la espalda. A medida que vas avanzando en tu presentación, mantén la vista en las personas, no en la pantalla. Cuando no estés hablando de una diapositiva en particular, presiona la tecla B de tu portátil para poner la pantalla en negro. Recuerda que tu rostro es el elemento más importante de toda presentación. Mientras hay texto o imágenes en pantalla, los ojos de la audiencia irán y vendrán entre tú y la proyección como si estuvieran siguiendo una pelota de tenis. Tú debes ser el centro. Luz, por favor. Es fundamental que tu rostro esté bien iluminado en todo momento. Me sorprende la cantidad de veces que veo a altos ejecutivos hablando a oscuras para dar más claridad al proyector y a la pantalla. Esa misma persona que ha viajado largas distancias y ha dedicado tiempo y esfuerzo a preparar su discurso, termina siendo una figura borrosa, difícil de ver, con la que el público no puede conectar. No lo permitas. Asegúrate de estar siempre visible. PowerPoint es solo un apoyo. Recuerda que PowerPoint no es la estrella del espectáculo. Solo es un recurso, un apoyo visual que sirve para reforzar tu mensaje. Tú eres el centro de la presentación. Eres quien transmite las ideas, quien conecta, quien persuade. PowerPoint está allí únicamente para ayudarte a comunicar con más claridad. Por eso, ensaya con tu presentación. Haz entre 3 y 5 pruebas completas antes de presentarte ante el público. Realiza un ensayo general, con todos los elementos técnicos funcionando, para comprobar que el proyector y el software están perfectamente configurados. No dejes nada al azar. Espera lo inesperado. Seguro has presenciado esa escena incómoda en la que toda una presentación depende del PowerPoint, y el PowerPoint falla. El ponente se coloca frente al público, hace clic, y no pasa nada.
Enseguida alguien sube apresurado al escenario, revisa cables, presiona botones, y llaman al técnico que está en otro piso del hotel. Mientras tanto, el seminario se detiene por completo y todos se quedan mirando al frente, con una mezcla de incomodidad y desconcierto. Un ensayo completo, previo a tu intervención, puede ahorrarte este tipo de contratiempos. Mantén el foco en ti y en tu mensaje. Si decides usar PowerPoint, asegúrate de comenzar con una afirmación potente, clara, que marque el tono de tu intervención. Luego sí, puedes recurrir a las diapositivas para apoyar datos clave, cifras, conceptos o relaciones importantes. Pero una vez que termines esa parte, apaga la pantalla. Haz que la atención vuelva a ti, a tu rostro, a tus palabras. El mensaje final debe quedar grabado no en la pantalla, sino en la mente de la audiencia. ¿Cómo planificar una presentación fluida? Todo orador carga consigo 3 versiones de la misma charla. La primera es la que planea dar. La segunda es la que realmente entrega frente al público. Y la tercera es la que desearía haber dado, mientras la repasa mentalmente de regreso a casa. La mejor de todas es cuando las 3 versiones coinciden, cuando lo que imaginaste, dijiste y deseaste decir son exactamente lo mismo. Esa experiencia deja una satisfacción profunda, genuina. Transiciones claras, mensajes conectados. Al diseñar tu charla, cuida especialmente los enlaces entre un punto y otro. El público debe percibir claramente cuando cierras una idea y cuando comienzas otra. Revisa tu contenido una y otra vez. Búscalo, léelo, ajústalo. Cada revisión es una oportunidad para elevar la calidad y pulir la fluidez del mensaje. Practicar da resultados. Hace algunos años, me invitaron a dar una conferencia decisiva. En la audiencia habría personas con la capacidad de contratarme para futuros eventos, si lograba impresionarlas. Así que invertí una cantidad desmesurada de tiempo en practicar, pulir y ensayar mi discurso. Llegué a repasarlo unas 50 veces antes de subir al escenario de aquel centro de convenciones abarrotado. El esfuerzo valió la pena. La charla fue grabada en vídeo y en audio, traducida a varios idiomas y distribuida por todo el mundo. Años después, fue reconocida como una de las 12 mejores conferencias entre más de 1000, ofrecidas a lo largo de 37 años por esa misma organización. Prepararse, realmente, hace la diferencia. Usa técnicas de memorización. Otra herramienta poderosa para preparar una gran presentación es el uso de mnemotecnias. Consiste en estructurar tu discurso mentalmente a partir de una palabra, una serie de letras o incluso de números. Muchos expertos en memoria emplean este recurso para recordar largas listas de ideas sin esfuerzo aparente. Uno de los métodos más comunes es asociar números con palabras que rimen. Por ejemplo, el número 1 se asocia con pistola, gun. Al recordar el primer punto de su exposición, el orador se imagina que su idea principal es disparada desde una pistola. El número 2 rima con zapato, shoe, y el segundo punto puede imaginarse saliendo de un zapato, o escondido bajo él. El 3 se relaciona con árbol, tree, y el tercer punto puede visualizarse colgando de sus ramas. El 4 rima con puerta, door, así que el cuarto argumento se imagina como un mensaje clavado en la puerta. El 5 va con colmena, hive, y la idea puede visualizarse zumbando como una abeja alrededor de la colmena. Y así continúa. 6 rima con palos, sticks, 7 con cielo, eaven, 8 con reja, gate, 9 con diente del tenedor, tiñe, y 10 con gallina, gen. Al asociar cada número con una imagen que rime, puedes vincular tus ideas clave a estas visualizaciones, permitiéndote recordar una secuencia de 10 puntos sin recurrir a notas. Es una técnica clásica entre los oradores que buscan dar discursos fluidos, naturales y memorables. Organiza tu discurso con una palabra clave. Una de mis técnicas favoritas consiste en construir toda la conferencia a partir de una sola palabra que tenga peso para el tema y relevancia para la audiencia. Por ejemplo, éxito, success. Este método es flexible y puedes aplicarlo con palabras de 3 letras o de 10. Aquí tienes un ejemplo basado en la palabra success. La S representa sentido de propósito, sense of purpose. Hablo de la importancia de establecer metas claras y específicas antes de comenzar cualquier proyecto. La U es usted es responsable, you are responsable. Subrayo que cada persona debe asumir el control de su vida y carrera, y renunciar a toda excusa. La C representa cliente satisfecho, customer satisfaction.
Explico que es vital identificar a tu cliente ideal y superarlo en atención y valor frente a la competencia. La siguiente C es creatividad. Creativity. Enfatizo la necesidad de buscar maneras más rápidas, eficaces y económicas de promover y vender en un mercado competitivo. La E es excelencia. Excellence. Señalo que debes aspirar a ser excelente en lo que haces y comprometerte con la mejora continua. La S siguiente representa sensibilidad hacia los demás. Sensitivity to others. Es crucial tener en cuenta cómo tus palabras y acciones afectan a las personas que te rodean. Y la última S es sigue adelante. Stick to it. Debes decidir de antemano que no te rendirás, sin importar los obstáculos o dificultades que enfrentes. He utilizado esta técnica muchas veces para hablar durante 60 o incluso 90 minutos sin necesidad de consultar ninguna nota, sin perder el hilo y manteniendo el interés constante de la audiencia. De hecho, les encanta, y esperan con entusiasmo la explicación de cada letra. Puedes aplicar este enfoque con cualquier palabra relevante. Es una forma efectiva de estructurar tu mensaje, mantener la atención del público y transmitir seguridad y dominio del tema. Utiliza tarjetas de apuntes. Si vas a hablar desde un podio, una de las técnicas de preparación más eficaces es volcar tus ideas clave en tarjetas de cartulina de tamaño 7,5 por 12,5 centímetros o 12,5 por 20 centímetros, con letras grandes y legibles. En lugar de escribir tu discurso palabra por palabra, apunta frases clave, ideas centrales o datos importantes, y ve pasando de una tarjeta a otra mientras hablas. He visto a oradores muy competentes y respetados presentarse ante grandes auditorios con varias tarjetas en la mano, usándolas como apoyo durante su intervención. El público rara vez objeta a este método. De hecho, lo perciben como señal de que el orador está organizado y ha dedicado tiempo y esfuerzo en prepararse adecuadamente para el momento. Ensaya con grupos pequeños primero. Una estrategia inteligente para afinar tu discurso consiste en presentarlo varias veces ante grupos reducidos, de ambiente amigable, antes de dirigirte a un público más amplio y menos cercano. Recientemente asistí a una reunión de directorio previa a una cena importante. Uno de los miembros tomó la palabra de forma espontánea para hablar sobre un tema específico. Lo hizo con tanta claridad y estructura que todos lo escuchamos con atención mientras desarrollaba su argumento, punto por punto, durante unos 20 minutos. Esa misma noche, frente a 500 personas durante la cena, repitió exactamente el mismo discurso que había dado horas antes en la sala de juntas. Solo después me di cuenta de que aquel ensayo privado había sido su último repaso antes de una intervención pública trascendental. Camina y habla. Una forma muy efectiva de prepararse para hablar en público es salir a caminar mientras practicas tu discurso. Al hacerlo, usas las manos, el rostro, el cuerpo entero para desarrollar tu mensaje de forma natural. Muchos oradores incluso emplean mnemotécnicas para recordar las distintas partes sin necesidad de tomar apuntes. Algunos elevan la voz en ciertos pasajes y se imaginan hablando frente a una gran audiencia. Caminar mientras ensayas activa tu mente, libera tu cuerpo y convierte la preparación en una experiencia viva. Investiga con Google lo que necesitas saber. Cuando vas a hablar ante un grupo de una industria específica, es fundamental que al menos parezcas bien informado, si no directamente un experto. Puedes lograrlo buscando en Google toda la información relevante sobre ese sector. También puedes consultar sitios como hoovers.com para obtener datos estadísticos, conocer a los principales actores del rubro y enterarte de las tendencias o eventos clave que lo están transformando. Cuando incluyes este tipo de información interna en tu discurso, suenas como alguien que forma parte del sector, como alguien que comprende de verdad los desafíos a los que se enfrenta ese público. Y eso genera una fuerte conexión e impacto. Investiga a las personas importantes. Y por último, una de las formas más potentes de preparación es investigar a fondo quiénes son las personas clave de la organización que te ha invitado a hablar. Puedes buscar sus biografías en Internet. Si trabajan en una empresa, muchas veces esa información está disponible en la web corporativa. También puedes solicitar a los organizadores detalles de contexto sobre las figuras más relevantes del público. Cuando yo hablo para una organización, me esfuerzo por conocer los nombres y trayectorias de los líderes más importantes, y los incorporo de forma natural a mi intervención. Puedo decir algo como: seguro que más de una vez han escuchado a Rosa Gutiérrez insistir en este punto, que la clave está en mantener el rumbo incluso cuando todo parece ir en contra. Esa es una de sus convicciones profundas, y también una de las razones por las que esta organización ha llegado tan lejos. Nunca he sido corregido por ello. Y lo mejor,
Cuando atribuyes mensajes positivos y constructivos a los líderes presentes, no solo los halagas, sino que elevas el tono general de tu discurso. Y sí, te conviertes, aunque sea por un momento, en el héroe de la noche. Resumen. Muchas personas me preguntan cuál es el secreto para hablar en público con eficacia. Siempre les respondo lo mismo: todo comienza con la preparación. El 90% del éxito como orador depende de que tan bien y a fondo te hayas preparado. En los primeros minutos, la audiencia percibirá tu nivel de preparación y te juzgará en consecuencia. Tu objetivo es prepararte, y sobreprepararte, para sonar como una autoridad desde el primer momento. La buena noticia es que cuanto más planifiques y ensayes, más confianza tendrás al momento de hablar. Si has practicado tu discurso una y otra vez, experimentarás una gran sensación de poder interior y serenidad cuando finalmente te pongas de pie ante el público.